Jesús dijo, tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Si estás lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante como si un reflector te llenara con su luz. A veces nosotros creemos que tenemos la visión justa, la visión precisa de las cosas, pero Dios nos manda en esta mañana a revisar profundamente nuestra perspectiva en la vida. Así que quiero que hoy sigamos dando otro paso más en esta serie que comenzamos hablando de los sentidos espirituales. El domingo pasado nosotros vimos el oído espiritual y vimos que un buen oidor es un buen hacedor de la palabra de Dios, ¿no? Entonces ahora quiero que demos otro paso más y vamos a ver algo muy por encima, pero por lo menos lo medular de lo que es visión espiritual. Hay en torno a esta palabra muchos miedos. Mucha gente cuando se habla de visión tiene miedo, tiene reticencia, pone frenos cuando se habla de visión de parte de Dios. Y otra gente directamente toma esto para otro extremo y piensa que la visión de Dios empieza en Dios pero termina en sí misma. Y todo lo que hoy mucho se habla acerca de la visión espiritual, generalmente vas a ver que se relaciona con la vida de uno. Sin embargo, este no es el mensaje de la Biblia. Y quiero hoy que veamos algo acerca de la visión espiritual. Lo que vemos allí es un gráfico de qué es la luz. En un modo genérico podemos decir que la visión es un proceso de reconocimiento y de interpretación que se da en la corteza cerebral, en el lóbulo occipital, de las imágenes que llegan desde el ojo. Y capta estas sensaciones del medio ambiente que le rodea. Sin embargo, el proceso que explica cómo se produce la visión es mucho más complejo y está compuesto de varias fases. Es un proceso físico en primer lugar. Lo que tu ojo percibe es un elemento físico, justamente luz. Lo que hace ese elemento físico es transformarse en un impulso eléctrico que luego de tomado en la retina y es impreso allí, es transmitido por el nervio óptico para que llegue al lóbulo occipital y la mente pueda identificar de qué se trata lo que estamos nosotros viendo. Es decir, cuando nosotros hablamos del ojo, hablamos solamente no de un órgano, del órgano de la visión, sino que realmente hablamos de un órgano. Y aunque el ojo es denominado a menudo el órgano de la visión, en realidad el órgano que efectúa el proceso de la visión es el cerebro. La función del ojo es traducir las vibraciones electromagnéticas de la luz en un determinado tipo de impulsos nerviosos que se transmiten al cerebro a través del nervio óptico. Entonces, quiero que nos pongamos a ver ahora cómo es en el plano espiritual esto de la visión espiritual. Recuerdan que el domingo pasado nosotros vimos que Juan comienza su primera carta diciendo lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Esto nosotros les transmitimos a ustedes. Es decir, Juan tenía un mensaje que había impactado, pero era un mensaje impactante porque hubo una persona que lo impactó, la persona bendita del Señor Jesús. Comienzo diciendo rápidamente que para que vos puedas tener visión espiritual, tiene que haber en primer lugar una recepción. Y los ojos espirituales que están cerrados tienen que estar abiertos. Entonces quiero sintetizar el proceso de visión espiritual en 3 fases. Primero es la recepción. Luego de la recepción del estímulo espiritual viene la percepción y luego de la percepción viene la transformación.
Cuando ocurre la visión espiritual, ocurren estas tres cosas. Ahora vamos a ver de qué se trata. Mirá lo que dice la Biblia en el segundo libro de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es el Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Esto es lo que dice la palabra de Dios. La recepción, para que puedas tener visión espiritual, en primer lugar tienes que tener recepción. Y esto es obra de Dios. La Biblia nos dice que todos nosotros por naturaleza somos incapaces de ver las cosas de Dios, a menos que Él abra nuestros ojos espirituales. Por esto, en primer lugar, la recepción tiene que ver con ver ¿a quién? A Cristo. Ver al Salvador. Este elemento es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros decimos que toda la visión de la humanidad está cerrada? Porque la humanidad ha caído en el pecado. Y cuando nosotros leemos en la Biblia que la humanidad ha caído en el pecado, dice la Biblia casi que irónicamente que los ojos de los seres humanos fueron abiertos para ver al mal. Y luego su corazón de continuo tiende así al mal. Cuando Dios dijo en Génesis 1:4, sea la luz, adjuntó el texto bíblico a esa orden de Dios una calificación. Y esa calificación que Dios da, luego que se da en Dios, luego de que Él da la orden de que sea la luz, es una calificación de tipo moral. Cuando Dios dijo, sea la luz, la Biblia dice que vio Dios que la luz era, ¿qué cosa? Buena. Entonces la Escritura comienza, se abre, identificando la luz y las tinieblas con el tema de la santidad de Dios. Ahora el hombre ha caído en pecado, en la miseria espiritual. Nosotros, vos y yo, estamos. Y para tener una visión de la vida como Dios quiere que nosotros la tengamos, tienen que ser nuestros ojos abiertos para poder ver únicamente al Señor Jesucristo. Y aquel que en la profecía de Habacuc dice que es muy limpio de ojos para ver el mal, dice el Salmo 102, versículos 19 y 20, Jehová miró desde los cielos para ver a los cautivos, para soltar a los sentenciados de muerte, al oír los gemidos de su esclavitud espiritual. Y este Dios que es luz, se hizo hombre para morir en la cruz del Calvario. Por eso los hombres aman las tinieblas, porque no quieren que la luz de Dios saque lo que realmente están ocultando. ¿Se entiende? Entonces lo primero, para tener nosotros visión espiritual, primero tenemos que tener esa recepción que viene de parte de Dios, que es ver a Cristo. Este Cristo, ante el fracaso del hombre, es prometido en la profecía en el libro de Isaías, que toma el libro de Lucas en el capítulo 4 y dice que el Espíritu de Dios estaba sobre él para sanar a los quebrantados de corazón, para dar a los presos apertura de cárcel y a los ciegos, ¿qué cosa? Visión. Por eso cuando las personas escuchan este glorioso mensaje de que solo Dios puede hacer que vuelva a repetirse en el corazón de cada persona la maravilla de la creación, para que se haga una nueva creación en tu vida, esto es lo que tiene que pasar. Pues Dios
quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Cuando Él caminaba sobre la tierra, enfrentó a muchas cosas, y una de ellas fue la enfermedad, y dentro de ellas la ceguera. Había uno que se llamaba Bartimeo, que estaba tirado junto al camino mendigando, y así son muchas personas que van ciegas por el mundo, están inseguras, no tienen dirección, están solas, están tiradas porque no pueden ver lo que Dios quiere que vean. Entonces, punto número 1, recordar, para que yo tenga visión espiritual, mis ojos abiertos tienen que estar para ver a Cristo. Y este es un proceso integral. El paso número 2 lo vamos a ver rápidamente en el primer libro de Corintios, capítulo 2. Fíjate vos, mucha gente piensa que ver a Cristo es suficiente. Con haber abierto los ojos espirituales a la fe es suficiente, pero la Biblia nos enseña claramente de que esto no es así. Porque para que se haga cabal el proceso de la visión, no solamente tiene que haber un ojo que vea, sino ¿qué cosa? Una mente que entienda. De eso se trata la visión espiritual. Fíjate cómo la Biblia nos dice que todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesús tenemos la capacidad no solamente de ver las cosas, ver a Cristo y ver sus cosas, sino poder entenderlas como Él las entiende. Hablando del hombre natural y del hombre espiritual, del hombre que está perdido y del hombre que es salvo, Pablo dice lo siguiente: pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿qué cosa? La mente de Cristo. Entonces, esta es la capacidad que el cristiano y la cristiana tenemos para que el proceso de visión espiritual llegue a cabalidad en nuestra vida. No te conformes con haber abierto los ojos y haber visto a Cristo. Pide a Él discernimiento espiritual. Pide a Él que te dé la capacidad de ver la vida a través de sus ojos y poder entender la vida con su mente. Entonces, lo primero que tiene que haber es recepción, pero lo segundo que tiene que haber en el proceso de visión espiritual se llama percepción. Cuando estudiamos, por ejemplo, en la psicología, el proceso de senso-percepción, hablamos de eso. El proceso de senso-percepción es hasta ahora lo que yo les vengo diciendo en el proceso espiritual de la visión. Hasta ahora es lo mismo. Con la diferencia del tercer punto que yo quiero transmitirles en esta mañana, que dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el proceso de senso-percepción? Hay un ojo que es sensible a la luz y ante ese efecto físico manda una señal al cerebro y entonces el cerebro con ese elemento neurofisiológico interpreta lo que el ojo está viendo y puede entenderlo. En la parte espiritual ocurre exactamente lo mismo. Y este es un llamado, hermanos queridos y amigos, a ver la vida como Cristo la ve. No te conformes con haber visto a Cristo. La visión espiritual consiste en ver la vida como Dios la ve. Por eso es errado el concepto que dice que la visión espiritual es que Dios me mostró, Dios me dio, yo pude ver, y todo se cierra en yo y en mí a mí me parece. Todo para mí. ¿Se entiende? Aquí yo quisiera hacer un paréntesis, aunque el tema es realmente muy vasto, porque ver la vida como Dios nos lleva a tener una percepción de la comunión con Dios, una percepción distinta de nuestras circunstancias, de nuestra conducta, de nuestra
consagración de nuestra cosmovisión de la vida. Cuando utilizamos este recurso de la percepción espiritual, si has creído en el Señor Jesucristo, tienes la mente de Cristo. Puedes entender la vida como Él la entiende, porque puedes ver la vida como Él la ve. Ahora, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo yo puedo ejercitar mi mente para que pueda realmente ser saturada por la mente de Dios? Bueno, voy a ir rápido por 2 o 3 pasajes de la Biblia. En primer lugar, leer la palabra de Dios. Dice el Salmo 118, versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces, si usted quiere tener visión espiritual, lea la Biblia. Si usted quiere ver la vida como Dios la ve, como Cristo la ve, lea la palabra de Dios. Tenga un compromiso serio con la lectura de la palabra de Dios. Deje que la palabra de Dios ilumine su mente. Porque la palabra de Dios muestra a Cristo, muestra a Jesús. Entonces, mi comunión con Dios se enriquece a través de la lectura. Abre mis ojos para que yo vea la maravilla de tu ley. También las circunstancias, cuando yo estoy saturado con la mente de Cristo, las circunstancias, por más difíciles que sean, nos están enseñando a ver la vida como Dios quiere que yo la vea. No como yo me empecino en hacer mi voluntad. Job, en el capítulo 42, luego de haber perdido un montón de cosas en su vida, en el versículo 5, él dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo no sé cómo estás viendo la vida a través de lo que vos estás pasando. Cómo Dios está mostrándote su perspectiva a través de lo que vos estás pasando. Pero hay una cosa cierta: la percepción involucra algo más que ver la vida. Es ver la vida como Dios la ve, con los ojos de Cristo. La conducta también es impactada por lo que nosotros vemos. Hay un ejemplo, el ejemplo de Sansón, ¿te acordás? Sansón su nombre significa pequeño faro, y fue levantado en medio de la oscuridad del pueblo de Israel en un tiempo de anarquía donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Dios levanta a Sansón como liberador de su pueblo. Este hombre se deleitaba con lo que veía. Por eso la Biblia no nos dice esto, pero se lo digo yo. Este Sansón posiblemente hubiera sido mejor llamado Sonsón. ¿Por qué? ¿Saben cómo terminó Sansón? Se deleitaba con las mujeres, se deleitaba con la vista del mundo. Él miraba el mundo de acuerdo a su deseo, de acuerdo a sus pasiones, de acuerdo a sus criterios. Y termina en el tiempo de Filistea coqueteando siempre toda su vida con el pecado. Sobre todas las cosas se despreocupaba por lo que le aconsejaban, pero también Sansón sobre todas las cosas se deleitaba por lo que veía. ¿Sabe lo que pasó? Los filisteos lo capturaron porque él se enredó en amores con una mujer que lo traicionó. Y cuando a Sansón lo capturaron, ¿sabe lo que le pasó? Le metieron los dedos en los ojos y se los sacaron. Y aquel que se deleitaba mirando terminó siendo ciego. ¡Qué dolor! Así es el pecado en nuestras vidas. La conducta tiene que ver con eso. ¿Se entiende? Sansón, Sansón, más que Sansón, era Sonsón. ¿Y qué descubrimos de su vida? Primero, que la pérdida de la visión espiritual nos va debilitando poco a poco. Lea después la historia de Sansón. Pero la pérdida de visión espiritual te va a debilitar poco a poco. 1. 2. Que cuando uno pierde la visión espiritual tarda mucho tiempo en volverse a recuperar. A Sansón, cuando le cortaban el pelo, se le cortaban las fuerzas. Y cuando el pelo le crecía, recobraba sus fuerzas. El pelo, ¿saben cuánto crece por mes? Aproximadamente 1 centímetro. Ahora, cuando él tenía el pelo largo,
Eso significaba que había pasado mucho tiempo en su vida. Y cada vez que a él le cortaban el pelo, mucho tiempo tenía que pasar. ¿Por qué? Porque la pérdida de visión afecta el tiempo y tu restauración va a durar cada vez más tiempo. No solamente eso, sino que va a producir burla. La única vez que en la traducción Reina Valera se traduce la palabra juguete es aquí. ¿Sabía eso? Levante la mano quien sabía eso. Levante la mano. La única vez que en la Biblia se traduce una palabra hebrea como juguete es cuando Sansón pierde contra los filisteos. Y eso ocasionó la burla de los enemigos. Pero sobre todas las cosas, la pérdida de la visión enfrenta a la persona a consecuencias permanentes. Él terminó extendiendo sus brazos sobre las columnas del templo y terminó su vida y sus consecuencias fueron letales. Mire lo que es no ver la vida de acuerdo al propósito de Dios. No más esto, sino que también la cosmovisión y la consagración son afectados, hermano. ¿Cómo nosotros nos conducimos? Pero ¿cómo vemos al mundo? ¿Cómo yo interpreto la hora del mundo que nosotros estamos viviendo hoy? ¿Piensa usted que se trata del coronavirus? ¿Piensa usted que se trata del desempleo? ¿Piensa usted que se trata del Fondo Monetario Internacional? ¿Piensa usted que se trata del movimiento feminista contra el movimiento machista? ¿Piensa usted que hay solamente una agenda mundial? ¿O piensa que hay un Dios soberano que está por encima de todo, pero que está muy pronto a volver a buscarnos a su pueblo? Y cuando yo puedo interpretar esto y veo la vida como Dios la ve, no solamente mi conducta es cambiada, sino mi forma de ver la vida. Y mire lo que dice Mateo en el capítulo 9, versículo 35. Recorría Jesús las aldeas y las sinagogas de ellos, enseñando, predicando y sanando a todos. Y dice allí, creo, el versículo 36 de Mateo 9, una cosa que a mí me impacta, a mí me conmueve ver esto acerca de Jesús. Dice el versículo 36, al ver las multitudes, ¿qué tuvo? Tuvo compasión. Porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. ¿Sabes lo que pasa cuando tenemos la visión correcta? Empezamos a ver el mundo como Dios lo ve. Amigo, si no te conmueve el mundo perdido como está, si no te despierta compasión la miseria que están pasando nuestros jóvenes, el caos que está pasando la familia, niños abusados, familias maltratadas, robos, adulterio, infidelidad y todo lo que eso conlleva, envidia, celo, murmuración. Si no te conmueve una pobre persona que está viviendo eso, decime dónde estás viendo. ¿Será acaso que la iglesia está viendo otro canal? ¿Será que la iglesia piensa que la visión de Dios es una continua bienvenida de bendiciones? Lo que estoy transmitiendo aquí es el mensaje de la Biblia. Dios, abre tus ojos para que puedas ver a Cristo. Pero despierta tu mente espiritual para que puedas entender la vida como Dios la ve. No solamente eso, al mirar las multitudes tuvo compasión, sino que Isaías cuando ve en el capítulo 6, ocurren tres cosas. Dice que el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono. Isaías ve el trono del Señor el año que murió el rey Usías. ¿Sabe qué? Muchas personas tal vez tengan que morir y tengas que quitarte de en medio a algunas personas, algunos contactos que te están impidiendo ver lo que Dios quiere que veas, su majestad. Tienen que quitarlo porque son tóxicos, porque están interrumpiendo esa visión que Dios quiere que tú tengas. El año que murió el rey Usías, él
pudo ver la majestad del trono. Cuando tú lees Isaías capítulo 5, vas a encontrar los hay. Isaías ve una sociedad perdida y encuentras allí en la Biblia, por favor después léelo. Ay de este, ay de aquel, ay de aquel, ay de aquellos, ay de los que a lo bueno llaman malo y a los que lo malo lo llaman bueno. Cuando muere Usías, recién ahí, cuando se saca a esta persona de en medio, Isaías puede ver el trono glorioso del Señor. Y cuando él ve la gloria majestuosa de los cielos, contempla el borde de su manto que llena todo el templo. Contempla cómo le asisten los serafines en su gloria, ellos con sus alas. 2 cubren el rostro, 2 cubren los pies, 2 vuelan y dicen: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Ellos no dicen poderoso, poderoso, poderoso. Ellos no dicen omnipresente, omnipresente, omnipresente. Ellos no dicen omnipotente, omnipotente, omnipotente. Los ángeles, cuando ven el rostro de Dios, dicen: Santo, Santo, Santo. Y esto es lo que comporta la visión espiritual, una visión de santidad. Cuando uno ve al Señor en su trono, empieza a ver la majestad de su santidad y no tiene otra cosa que decir: Santo, Santo, Santo. Y deja de cuestionar a la sociedad actual y empieza a mirarse a sí mismo. Y los hay del capítulo 5 pasan a ser lo que dice allí, unos versículos más adelante: ay de mí, que soy hombre impuro, impuro de labios. Esta traducción dice: entonces dije, todo se ha acabado para mí. Cuando empiezas a ver la vida como Jesús la ve, con los criterios que Dios tiene, tus conceptos comienzan a cambiarse, tu conducta comienza a cambiarse, tu cosmovisión comienza a cambiarse. Las circunstancias hacen que veas a Dios y no a vos, ni a tu miseria, ni a lo que pasa. Basta ya con eso. Todo el mundo se queja de lo que pasa. ¿Qué Dios estás viendo con lo que te está pasando? Y esto lleva a la consagración. Este Isaías que dice: ay de mí, es tocado en sus labios impuros por un carbón del trono de Dios. Y entonces Dios pregunta, ¿te acordás? Versículo 8. Oí después que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Qué dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí. ¿Quiere tener visión espiritual? Mira a Cristo. ¿Quiere tener visión espiritual? Mira como Cristo al mundo. Mira como Cristo a las personas. Mira como Cristo al perdido. Mira, me impacta. El otro día estuve con un hombre de muchos años, un ejemplo en el Evangelio. Y estaba en sus días de descanso. El otro día salí con esto a la calle. Se tiraban los ojos, se les tiraba a la gente así. Estábamos con Luis repartiendo folletos acá en la plaza. Pero este hombre que me los dio, en su día de descanso estaba repartiendo esto. ¿A quién no le llama la atención de lejos? Ahí te das cuenta dónde estamos mirando, ¿eh? Y dice: el dinero puede comprar una cama, pero no el sueño. Libros, pero no la sabiduría. Adornos, pero no la belleza. Una casa, pero no un hogar. Sexo, pero no amor. Medicina, pero no salud. Lujo, pero no cultura. Diversión, pero no felicidad. Un crucifijo, pero no un salvador. Invierte su vida en cosas importantes. Predique el Evangelio. Predica el Evangelio. ¿Están perdidos? Esto tiene que quedar chico. Yo no sé cómo miras el mundo ni el tiempo que estamos viviendo hoy, hermano. Pero cuando ves al mundo, hay una sola reacción si tienes los ojos de Cristo.
Y es tener compasión. Te conmueve adentro, te vence. Y terminas diciendo como Isaías, Señor, envíame a mí. Hasta aquí el proceso normal en el plano psicológico. Senso-percepción. El ojo ve, la mente entiende. Ahora, el paso que la Biblia enseña es que, y esto es el principio que les quiero enseñar, olvídate de todo lo que te dije antes, porque acá está lo bueno. Acá te voy a enseñar el principio que quiero que te lleves. Vamos a leer segundo libro de Corintios, capítulo 3, verso 18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. El tercer punto del proceso de la visión espiritual se llama transformación. Y entonces esto tiene que ser así, ser como Cristo. ¿Qué comporta la visión espiritual para tu vida? Primero, que abras los ojos para ver a Cristo. Segundo, que ejercites tu mente espiritual y empieces a ver el mundo y lo que te rodea como Cristo. Pero tercero, que dejes que su Espíritu Santo a través de la palabra suya pueda transformar tu ser con un solo objetivo, ser como Cristo. ¿Te das cuenta cómo esto afecta toda nuestra vida? Afecta todo lo que nosotros somos. Tus ojos se abren para ver a Cristo. Tu mente es saturada para que puedas entender lo que te está pasando y ver el mundo que te rodea como Cristo. Tu voluntad es transformada para que seas como Cristo. De esto se trata la visión espiritual. Y el principio que te quiero enseñar es este. Somos transformados por lo que vemos. Decime, si tu mente está llena de cosas, ¿cuál es la transformación que está habiendo en tu ser? Vos sos transformado, vos sos transformada por lo que ves. Si has visto a Cristo, si tienes la mente del Señor, serás como Él. O no serás nada. Es tan impactante esto que les estoy enseñando. En enero, hace muchos años, en el estado de Florida, en Estados Unidos, se sentó en la silla eléctrica a un tipo que había violado y asesinado a alrededor de 40 mujeres. Mira, es tan grande el número que le estoy diciendo alrededor, más, menos, 40. El nombre de esta persona era Ted Bundy. Ted Bundy fue sentado en la silla eléctrica, pero antes de ser sentado en la silla eléctrica, pidió una entrevista con un psicólogo cristiano llamado James Dobson. En esa entrevista, el asesino serial le contaba algo de su vida, pero finalmente él le dice a Dobson lo que le había pasado. Si la verdad, yo no pude darme cuenta de cómo fue que me llegué a transformar en lo que me transformé. Cuando Dobson le pregunta cómo él había empezado, dice, yo empecé cuando con unos amigos caminábamos en los suburbios de la ciudad donde yo vivía y nos juntábamos en la esquina. Pero hubo una vez que me encontré con una revista pornográfica y me cautivó. Y al ver esa imagen de pornografía, eso fue generando en mí distintas cosas, unas reacciones en cadena. La verdad es que yo no sé cómo llegué a transformarme en lo que soy, pero empezó con una imagen, porque lo que ves te transforma. ¿Sabe usted que una imagen, una foto pornográfica dura aproximadamente 19 años
en la conciencia de una persona? Solamente la estática. Súmele a eso la dinámica del movimiento y el sonido. Y piense cuánto su mente está siendo destrozada por una visión que lo va a llevar a usted, que te va a llevar a vos, al monstruo que nunca te imaginas. A menos que le digas al Señor en esta mañana: Señor, yo necesito que tú abras mis ojos. Yo necesito ver el mundo como tú lo ves. Señor, yo quiero ser como tú. Amigo mío, hermano mío, lo que estás viendo te está transformando. O empezás a ver a Cristo, o serás lo que no quieras ser. Porque somos transformados por lo que vemos. Si no tienes a Cristo en tu corazón, este es el momento para que le puedas decir: Señor, abre mis ojos, quiero verte. Quiero guiar mis pasos de acuerdo a tu voluntad. ¿Quisieras hacerlo en esta mañana? Y aunque el tiempo haya pasado, creo que es importante lo que hemos visto. Porque Dios nos está llamando en esta mañana, como iglesia, a renovar nuestra visión espiritual. Y empezar a ver el mundo, hermano, como Dios lo ve. La pregunta para vos en esta mañana no es solamente ¿qué estás viendo? ¿Qué ven tus ojos? Sino que la pregunta es ¿en qué te estás transformando? Y que su Espíritu obre en esta mañana. El Señor dice: yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Como quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices: soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro y serás rico. Compra también ropas blancas para mí y no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Que nuestra iglesia tenga la visión del Señor. Y si tus ojos espirituales están cerrados, este es el momento para decir: Señor, yo quiero abrir mi mirada y quiero ver la vida como tú. Quiero desafiarte en esta hora a que con las palabras que vos tengas le digas al Señor: Señor, estoy viendo cosas indebidas que me están haciendo hacer cosas que no quiero. Estoy arrepentido. Señor, yo reconozco que moriste en la cruz por mí y te pido que me salves. Abre mis ojos, oh Cristo. Límpiame con tu sangre, Señor. Yo te necesito en mi vida. Cambia mi manera de pensar. Lléname de tu visión, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.